Una de las preocupaciones que uno tiene cuando toca estos temas tan prácticos y digamos éticos de la vida cristiana es que nos concentremos tanto en ellos que perdamos de vista el contexto general. Temo, hermanos, que empecemos a razonar que la vida cristiana consiste en obrar adecuadamente y vivir correctamente. La vida cristiana incluye eso, pero no es eso. ¿Me hago entender? La vida cristiana incluye el buen vivir, el vivir rectamente, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley. Pero la vida cristiana consiste en confiar en el Señor Jesucristo, reposar en Él nuestra vida, nuestra eternidad. Se trata, hermano, de nuestra lucha con el pecado. Algunos para hallar salvación, otros para que la vida nueva domine nuestro ser, nuestro carácter. Claro, hermanos, fruto de ello tendremos un buen vivir, pero no sé qué sería lo peor. Vivir como alguien que nunca ha conocido lo que Dios manda. Entonces, ¿cómo va a vivir una persona que no conoce lo que Dios manda? ¿No le parece? O vivir como Dios manda sin creer en Cristo. Yo creo que de este segundo peñasco se cae más duro. ¿Me hago entender? Hermanos, sí queremos vivir bien, pero producto de la fe en Cristo. Y que todo sea un producto de nuestra fe. Que todo sea un derivado de haber sido llamados a Cristo, perdonados, justificados, adoptados, reconciliados con Dios, y que todo lo que hagamos o vivamos, el buen vivir, surja fruto de ello y nunca aparte de ello. Es que si vivimos bien fuera de Cristo, usted va a hacer de su vida su Cristo. Bien, hermanos, quiero pasar al tema de consideraciones útiles para la afirmación del dominio propio. Yo estoy animado porque usted me ha animado. Y entonces yo sigo en esto. A mí también me sirve mucho, hermanos, porque ¿quién ya es adolescente en el dominio propio? Todavía no, ¿es cierto? Bebés. Bueno, entonces vamos adelante. Hemos definido, hermanos, el dominio propio como la capacidad dada por el Espíritu Santo de sujetar la voluntad a los principios de la palabra de Dios. ¿Qué propósito tuvo Dios al proveerle a los creyentes dominio propio? El propósito es, hermanos, que seamos gobernados por Él y no por nuestros propios apetitos, pasiones, deseos o pensamientos, ni por los de los demás. El dominio propio es aquel instrumento divino con el que Dios nos dota para que actuemos por principios bíblicos independientemente de lo que sintamos o deseemos internamente o de la presión externa que podamos estar experimentando. De esta manera, hermanos, la persona que tiene dominio propio se pregunta primero ¿qué quiere Dios? ¿Qué opina Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es según la virtud? ¿Qué enseña la palabra? Eso es dominio propio y no pone por delante sus pensamientos, sus deseos, su sentimiento, ni los de él ni los de otros. La templanza o dominio propio es una gracia proveniente del Espíritu Santo. Eso quiere decir que solo la tienen los regenerados, que no hay que confundirla con la fuerza de voluntad, que la tienen todos, aunque esa palabra fuerza de voluntad le queda grande. Es dada por el Espíritu Santo como esa dotación divina de todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos han sido dadas por el poder de Dios, por ser participantes de la naturaleza divina. Esta virtud que nos ha sido dada en principio, porque a los creyentes, al comienzo de su vida cristiana, Dios no le da esta virtud madura o en su más alto nivel, sino esta virtud que nos ha sido dada en principio, empieza, hermanos, con el dominio de la mente y su objetivo principal es la vida de fe. Hemos entendido que para cultivar el dominio propio debemos consagrar enteramente el corazón a la gloria y el servicio de Dios, que debemos cuidar cómo cultivamos nuestra mente espiritual, que debemos cultivarla profundamente en nuestra alma y no trabajar sobre la superficie de las cosas. Consideramos también, hermanos, que el dominio propio se cultiva advirtiendo la parte negativa donde el dominio debe ser aplicado, esa parte negativa de los mandamientos de Dios, lo que corresponde al no hacer, no tener, no participar, pero también considerando la parte positiva donde el dominio propio debe ser aplicado a lo que hay que hacer, a lo que hay que conseguir tener. Pero también que nos es necesario vigilar que el dominio propio no se pervierta ni se debilite por el mal uso de las cosas legítimas. Ahora, hermanos, aquí quiero, sí, basarme, no es literal, pero quiero basarme en la gran obra del puritano Richard Baxter en su Directorio Cristiano. ¿No era Directorio Cristiano? ¿Acaso Directorio será un libro así de grueso? Sí, hermanos, por eso le colocó Directorio. No sé quién será el valiente que un día traduzca eso. Literalmente es directorio como de teléfono, ¿verdad? De los antiguos. Bueno, los niños que están aquí, hace un tiempo había teléfonos que se marcaban como así para el lado, o bueno, unas cosas así, y vendían unos directorios, porque no había internet. Ahí ese era el Google de la época, pues, y eran unos libros, pero letra chiquita, y usted, ferreterías, decía por la F. Bueno. Directorio de Richard Baxter es una obra, no sé si estoy mal, son 4 tomos, de verdad, pero donde aborda parte de la ética cristiana, y me pareció interesante lo que él dice del dominio propio. En su directorio él pone algunas consideraciones útiles para afirmar el dominio propio, así que lo voy a parafrasear y añadir alrededor de esto, porque, hermanos, como el asunto empieza en la mente, un mal entendimiento de los recursos divinos puede ser que el recurso sea legítimo, venga de Dios, pero un mal entendimiento de los recursos puede llegar a neutralizar su efecto en nuestra alma. Pensando que trabajamos mucho, el dominio propio no crece y los deseos pecaminosos más bien se fortalecen. Hermanos, cuando usted va al médico, yo espero que usted no ande, lo animo, lo exhorto, que usted no sea su propio médico. Hay gente que pasó no sé cuánto tiempo estudiando para decirle, es cada 8 horas. Usted dice, no, a mí se me ocurre que es cada 4. O no, cada vez que me duela. Si le dijeron cada 8, ya, detrás de eso hay gente que mientras usted estaba viendo dibujos animados, él estaba estudiando porque es cada 8. No sea su propio médico. No sea, a menos que usted sea médico. ¿Ya? Si le dicen que es antes del desayuno, ya usted tiene paciencia, lea, porque eso ahora hay internet, ¿verdad? Usted busca el medicamento y le dicen en un lenguaje enredadísimo por qué debe ser antes del desayuno o después. Hay un sentido, ¿me hago entender? Lo que pasa es que si usted puede tomar la pastilla correcta en una posología, ¿verdad? Posología. Incorrecta, y usted neutraliza el efecto de ese medicamento. Se lo dice a alguien que toma medicamento, más que golosinas.
Entonces, hermano, usted puede decir, este es un principio bíblico, pero si usted no entiende los recursos divinos y cómo actúa, usted mismo puede neutralizar el efecto en su alma y usted decir, pero estoy trabajando en el dominio propio, y ver que el dominio propio no crece, y segundo, que el pecado que desea atacar se establece más. Dice, pero ¿qué está pasando? Bueno, es que son recursos divinos para usar como Dios dice. Hermanos, nuestro pecado es cosa seria. No sé, el que ha tenido grietas en la azotea, él dice, es por esta grieta. Tápela. ¿Y qué va a hacer el agua? Va a buscar otra grieta. Y el pecado, hermanos, a veces cuando usted no lo sabe tratar o no tiene entendimiento, usted le tapa por aquí y usted dice, el pecado va a decir, ay, no puedo manifestarme aquí, es mejor no manifestarme. ¿Sí? No, hermano. El pecado que no se puede manifestar por un lado, si no es mortificado, o sea, si está vivito, va a buscar otra grieta y se va a manifestar. Entonces, hermano, por eso le llamo consideraciones útiles para afirmar el dominio propio. Primero, entienda por favor que los placeres o apetitos sensibles, hermano, lo que nos viene por los sentidos, los placeres o apetitos sensibles en sí mismos no son ni pecado ni son deberes, no están ni bien ni mal. Por causa de no entender esto, cristianos andan esclavizados o libertinos por esto. Diferenciemos en esta primera consideración para nuestro bien, y le ruego que por favor, si esto no se entiende, luego me pregunte, pero usted necesita diferenciar lo que son nuestros apetitos o deseos legítimos, que son los apetitos de nuestra humanidad, los deseos que no son pecaminosos o que no están puestos en asuntos pecaminosos. Son los deseos, placeres, satisfacciones o apetitos que tenemos en virtud de ser seres humanos, no pecadores, sino ser seres humanos. Dios nos creó seres humanos y debido a eso tenemos ciertos apetitos, ciertas cosas que nos producen placer, satisfacción, deseos que no están mal en sí mismos. Pueden convertirse en malo, pero en sí mismos no lo son. Entre ellos está, por ejemplo, no solo el comer, el dormir, hermano. Comer está bien o mal. ¿Ve? En sí mismo no tiene una connotación moral. Comer es que comer. No tiene una connotación moral. Dormir. ¿Dormir por qué lo traemos? ¿Por ser pecadores? No, hermanos, por ser humanos. ¿Ya? O sea, en sí mismo. Claro, hermano, el pecado puede tomar ocasión por lo que es bueno. Pero en sí mismo estoy pensando, no solo está el comer, el dormir, hermanos, está el esparcimiento. Nosotros no fuimos creados para trabajar intensamente siempre. Mire, hermano, si usted no le da reposo al cuerpo, el cuerpo se lo obliga, ¿no? Ah, bueno. Te dice, no, yo sí, mire, mis 8 horas trabajo como es. No se sienten 8 horas. Y verá que el cuerpo le va a decir, ¿no quiere? ¿Se le está olvidando que no es ángel? Mire, el cuerpo lo para. Y al que no descansa el domingo, esto le pasa. Y usted se cree muy valiente y dice, yo puedo trasnochar. Tranquilo, yo voy a pasar. Bueno, a veces te tiene que hacer, ¿verdad? Hágalo por una semana y verá, lo espero en el hospital. Con calmantes es que lo van a tener que recuperar a usted.
está el esparcimiento, está el ocio o descanso. La palabra ocio no está mal, tiene una connotación negativa, depende, pero ocio significa descanso o actividad de esparcimiento. Tenemos deseos de progreso, ¿eso está mal, hermano? No, es inherente a ser humanos, deseos de progreso. Recibimos satisfacción de las necesidades suplidas, ¿no? Cuando usted descansa bien y se despierta, ¿no siente satisfacción? Dice, este motoso sí que me cayó, mire, bien, ¿verdad? O cuando usted queda satisfecho, cuando come algo, usted dice, le chupa los dedos y dice, esas son necesidades que tenemos, deseos, satisfacciones que tenemos no por ser pecadores, sino por ser humanos. Deseos de aceptación, deseos de salud, de amar, de ser amados, y tantas cosas que son inherentes a ser humanos, a ser hombres, a ser carne, a tener alma humana. Y sabemos que no son malos porque Jesucristo, el perfecto hombre, las tuvo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo deseos de compañía. Compruébeme eso. Muy bien. Fue a los amigos y les dijo, acompáñenme. Estoy angustiado, vengan conmigo. ¿Sí ve? Así que eso no lo tenemos por ser pecadores, sino por ser humanos. ¿Tuvo hambre el Señor? ¿Tuvo sed? Sí, eso lo vemos, ¿verdad? ¿Le parecían lindos los niños? ¿Cómo lo sabe? ¿Pero qué dice? Que los arrimaba y los tocaba y los tomaba en sus brazos. ¿Ve? Eso no lo tenemos por ser caídos, sino por ser humanos, hermano. ¿Usted piensa que el Señor solo era trabajo? Dígame una referencia al menos implícita donde piensa que el Señor disfrutaba de las cosas de esta vida. Bueno, sí, cenó, aceptaba invitaciones a comer, ¿verdad? Pero piense esto. Mirad las aves de los cielos. ¿En qué estaba, hermano? ¿Escribiendo una teología sistemática? No, estaba sentando mirando los pájaros y dijo, miren, no siembran y Dios las alimenta. Miren los lirios. Ella piensa que ver las matas y deleitarse, deberían estar leyendo la Biblia. También, hermanos, pero ese tipo de deleite en las cosas de la vida no lo tenemos por ser pecadores, sino por ser humanos. En sí mismos no son indicadores de nada más que de nuestra humanidad. Y en esto no podemos con sabiduría aplicar escrúpulo bíblico. Cuidado, hermanos, porque cuando usted pone un apetito que tenemos por ser humanos como deber o como pecado en sí mismos, usted comete un error. Se esclaviza sin necesidad y esclaviza a otros sin necesidad. Yo le diría este consejo: sea humano, por favor. Deje la fachada de ángel, que salvo usted, nadie cree que usted es un ángel. Un humano como todos. En Eclesiastés 5, 18 y 19 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, cosas legítimas. Yo sé, hermanos, esto tiene que ser contrastado con Eclesiastés 12. Ni Eclesiastés 5 contradice Eclesiastés 12, del fin de todo discurso oído, ni Eclesiastés 12 niega esto. Ambas cosas son verdad, pero ¿qué dice? He visto este bien, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Mire que aquí no se está desconociendo a Dios, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué más usted quiere después de que usted mismo trabajó todo el día que sentarse y decir, bueno, por esto trabajé, ¿verdad? Deme mi pollo, ¿verdad?
Démelo. Déjeme tomarme agua y panela, que para esto trabajé. Ya, no con orgullo, porque aquí se está reconociendo a Dios. Porque esta es su parte, hermanos. Asimismo, todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, está mal. No. Dios le da. Algunos no les da. Y conténtese con eso. Esa es su parte. Y algunos, Dios se los da. Y entonces, ¿qué, hermano? Mire que es un don de Dios la riqueza y facultad para que coma de ellas, porque hay muchos ricos que son ricos y no tienen la tranquilidad de comer de eso. Y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, sí, hermanos. Goce de su trabajo, gócelo. Si usted tiene problemas con el trabajo, usted tiene problemas con Dios. Porque mi padre trabaja, dijo él. Y Cristo dijo, y yo también trabajo. Ay del hombre que anda más por la teología del negro del batey que por la escritura. Hay que gozar del trabajo. Oh perezoso, goce de lo que Dios dice que debe gozar. Y hay que disfrutar el trabajo, o cambie de ese, ¿verdad? Y estas son satisfacciones de nuestra humanidad. ¿Ve? Y las tenemos no por ser pecadores, sino por ser humanos. En este tipo de asuntos, hermanos, en aquello que es de naturaleza, llamémosle indiferente. Indiferente lo estoy usando no en el sentido que no nos importe. Indiferente en el sentido que en sí mismos no tienen una connotación moral. ¿Ya? En asuntos indiferentes, en aquello que es de la naturaleza, de lo que es común, aquello que no incluye un principio moral, andamos según la regla que nos enseña que si bien hay asuntos legítimos, el único cuidado que deberíamos tener es no convertirlos en ilegítimos. ¿Ya? En ese tipo de cosas que no tiene una connotación moral en sí mismas, andamos en la regla que el único cuidado que deberíamos tener es no convertirlos en ilegítimos. Y mientras sigamos esa regla, hermano Eclesiastés 5, pues disfrute. ¿Qué hacemos? Pues duerma, pues coma, trabaje. Vigile en no convertirlos en ilegítimos. Proverbios 25, 16. ¿Hallaste miel? La miel. Si es que eso hemos probado alguna vez en la vida, porque hoy no venden miel. ¿Verdad? Usted tiene que leer. Tiene que leer. Porque parece miel. Sabe a jarabe, pero no es miel. ¿Sabe usted que la miel buena es la que se empaniza? Así que si usted pasan los días y eso le queda líquido, esa plática se perdió, hermano. Tiene que volverse dura y blanca. Bueno, no estamos en eso. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Así que extraigamos un principio de aquí. Para ilustrar, hermano, lo que estoy diciendo, quiero enseñarle que hay cosas que en sí misma no tienen connotación moral, pero que la tienen si se usan mal. ¿Tener deseos de comer miel es malo moralmente? No, ¿verdad? ¿Buscar miel es moralmente malo? ¿Hallar la miel es malo? ¿Comer miel es malo? ¿Deleitar el paladar con el dulce de la miel, o sea, no solo comer para alimentarse, sino comer para disfrutar, es moralmente malo? ¿Hastiarse hasta vomitar por la miel es malo? Ah, bueno, muy bien. ¿Qué lo hizo malo? ¿Qué lo convirtió en moralmente malo? El mal uso de algo legítimo.
¿Ya? Pero usted quite la miel, es un principio. Hablamos de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Te gusta el deporte? Haz lo que te basta, no sea que hastiado la vomites. Y usted póngale cualquier cosa. ¿Qué lo hizo moralmente malo? No la cosa en sí, sino el uso inadecuado. Dios nos dio sus dones. Dios no nos dio sus dones ni los apetitos para llenarnos al tope hasta enfermar y luego resultar aborreciendo lo que Él nos dio. Ponga allí cualquier deseo, apetito y placer de la carne que nos es común. Mi primer asunto, hermano, los placeres o apetitos sensibles en sí mismos no son ni pecado ni deberes. No están ni bien ni mal, pero pueden convertirse en un mal. Entonces usted se aplica al dominio propio. ¿Me hago entender? ¿Esto está bien? Pues claro, hoy el pastor nos hablaba. ¿Es legítimo dormir? Por supuesto, hermano. A veces, hermanos, no hay más cura para el espíritu abrumado o nervioso que duerma. Duerma. ¿Se recuerda al tembloroso Elías? Tembloroso, caminó. El Señor lo dejó dormir. ¿Sabe cómo trató Dios a Elías? Como a un humano. No le dijo, ¿es esa su fe? ¿Qué hace ahí, hombre de poca fe? ¿Trajo en la Biblia? Debería estar clamando. Mire, lo dejó dormir y le dio de comer. Es que el Señor está tratando con hombres. ¿Con qué quiere que trate? Con nosotros. Pero hay gente, hermano, y nosotros mismos a veces tomamos estas cosas y nos latigamos. Hermano, hay que leer la Biblia, por supuesto, y hay que orar, por supuesto. Pero a veces hay que dormir, hay que comer, hay que esparcirse, hermanos. Yo les enseñé a los jóvenes estos principios y les aconsejé, si su trabajo tiene que ver mucho con lo mental, busque una actividad que lo haga sudar. A veces es eso y no otra cosa, lo que le traerá cierto beneficio. No trate a su cuerpo como si no necesitara estas cosas. Entonces, en esto, hermano, evite colocar la etiqueta de bien o mal moral, ¿no? Moralmente, porque bien o mal sí puede estar, pero hablo moral. Ni diga que es un pecado o un deber. En esto, hermanos, sí deje que Dios obre en cada uno, y aquí el dominio propio, ¿dónde se pone? En que ese asunto bueno o ese asunto indiferente no se convierta en malo por el mal uso. Me hice entender, hermanos, muy importante, muy importante. Segundo, sobrevalorar los placeres de la carne y preferirlos antes que los placeres divinos y espirituales sí es un pecado. Sobrevalorar los placeres de la carne o los apetitos carnales y preferirlos antes que los placeres divinos y espirituales sí es pecado. Aquí voy a usar placeres de la carne en dos sentidos. Uno, los placeres de nuestra humanidad, de los que hablábamos ahorita. Y también quiero hablarle de los placeres del pecado. ¿Ve? Dos cosas que son distintas. Los placeres de nuestra humanidad, que son normales, y los placeres del pecado, que eso sí no es normal o no debería serlo. Note que no estoy diciendo valorar los placeres de la carne, como comer, beber, esas cosas. No, es
darles un valor por encima del que tienen realmente. No es valorar, no es desearlos, no es quererlos, no es suplirnos, no es satisfacernos con ellos, no. Hablamos de otorgarle en nuestra mente un valor superior al que realmente tiene. Ve, hermanos, a veces reprendemos a nuestros hijos pequeños porque cuando se les cae un dulce, se atacan a llorar como si hubieran perdido a su papá. ¿No es así? Pero hacen un espectáculo y usted los tiene que moderar y tiene que hacerlo porque eso es un pecado. ¿Por qué? Porque él está sobrevalorando, le está dando un valor demasiado a algo que no debería. Y él debe aprender por la experiencia y por la vara y por lo que sea, que lo que se cayó fue un dulce, una paleta, que se perdió fue un balón, una bicicleta, eso fue y punto. Y que no hay que pedir consejería pastoral porque se deprimió, que no hay que medicarlo, que no. Eso es pecado. Cuando usted toma algo legítimo que usted debe valorar, pero que le da un valor exagerado. En el caso del niño está sobrevalorando un caramelo y está llorando, quizás hasta más que si le dijeran, su papá murió. Quizá no ni lo entendería. Ahí ustedes por qué nos toca criar a nuestros hijos. A decirle, hijo, es un caramelo y hijo, esta es la vida. ¿Ya? Ahora, yo estoy partiendo que todas las cosas tienen valor, pero no el mismo valor. Estoy hablando de lo legítimo. Todo tiene valor, pero no el mismo. Una correcta educación de la mente, y por eso les he dicho, hermanos, hay que trabajar mucho en la mente cristiana. Una correcta educación de la mente bajo la palabra de Dios ajustará o calibrará nuestro sistema de valor que por naturaleza viene descalibrado. La misma Biblia, al menos en principios generales, nos ayuda. Hermanos, ayúdenme a responder lo que le voy a preguntar. Quiero ver cómo está calibrado su sistema bíblicamente. ¿Está bien? No se asusten. Bíblicamente, hermanos, ¿qué es de más valor, la vida o el alimento? Bueno, piénselo bien. ¿Qué es de más valor según Mateo 6:25? ¿La vida o el alimento? ¿No es la vida más que... ¿el alimento no tiene valor? Sí lo tiene, pero ¿qué tiene más valor? La vida, perfecto. Si usted no tiene que comer, pero está vivo, tiene lo más. ¿Entiende eso? Según Mateo 6:25, ¿qué es de más valor, el cuerpo o el vestido? Sí, jóvenes. El cuerpo que el vestido. ¿De dónde usted aprende el rango de valor de estas cosas? De la Biblia. Déjelo al corazón y verá que un joven dice, ¿para qué quiero la vida si no puedo estrenar? ¿Sí me entiende? Por eso hay que educar la mente con la palabra de Dios. Según la Biblia, hermanos, la satisfacción básica nos debe venir teniendo ¿qué? Muy bien, así que teniendo sustento y abrigo, no está diciendo que lo demás no tiene valor. Nos está diciendo que estas cosas son de más valor y que si usted las tiene, dése por satisfecho. ¿De dónde adquirimos el sistema de valor de las cosas, hermanos? No del mundo, no, de la Biblia. Por eso usted tiene que tener una mente bíblica, porque si no el dominio propio no va a actuar. Si esto estamos hablando de las cosas legítimas como la vida, el alimento, el cuerpo, el vestido, el sustento y abrigo, y el principio dice que no debemos sobrevalorarlos por encima
de los placeres divinos. Mucho menos cuando hablamos de los placeres pecaminosos. No solamente porque el placer pecaminoso ya es pecado, sino que si lo sobrevaloramos, hermano, pues es un pecado mayor. Placeres, sean los legítimos inherentes a nuestro... Poner los placeres legítimos, inherentes a nuestra humanidad, por sobre los deleites y ganancias espirituales, es malo. Como más pecaminoso aún, sobrevalorar los placeres del pecado por sobre los bienes y las ganancias espirituales. Daré un ejemplo de cada uno. Dos textos fuertes que nos ayudan en esto de la preferencia. El primer texto, Mateo 10, 37 y 38, lo cito para enseñar el peligro de sobrevalorar lo legítimo por sobre lo espiritual. Entienda este texto. ¿Qué quiero decir con este? Este texto es el ejemplo que le quiero poner de cuando se sobrevalora lo que es legítimo y bueno por sobre lo espiritual. Así que aquí no estamos hablando de preferir un pecado por algo espiritual, sino algo bueno por sobre lo espiritual. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Respóndame estas preguntas, hermano. ¿Amar a la familia es malo? No. ¿Esforzarse, procurar, trabajar por amarlos mejor es malo? No. ¿Pero amarlos más que a Cristo, su gloria, su evangelio y su cruz es malo? Sí. Aquí es cuando algo legítimo se sobrevalora. Usted debe valorar a su familia, pero usted puede adjudicarle un valor más grande a su familia, más grande en este caso que Cristo, y en ese caso usted peca. Porque su sistema de valor está descalibrado. Preferir lo legítimo por sobre lo espiritual es pecado. Sobrevalorar lo legítimo como si fuera superior a lo espiritual es pecado. Sobrevalorar lo legítimo subordinando lo superior, en este caso lo superior es lo espiritual, es pecado. Ahora, el caso más grave, cuando se sobrevalora un pecado por encima de los goces o bienes espirituales. En Hebreos 11, 24 al 26. Debe leer muy bien el texto, no sea que hallemos una referencia negativa, pero dice de Moisés: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, mira, aquí él puso su sistema de valores a funcionar, ¿cierto? O sea que se le plantearon varios escenarios y ahí está calibrando su sistema de valores y nos dice la Biblia que prefirió algo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el escarnio de seguir a Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, aquí partimos que disfrutar de los deleites del pecado es pecado, que el disfrute de los tesoros de los egipcios es malo, no por la riqueza en sí misma, sino porque Moisés, para disfrutarlas, tenía que renunciar a su fe. Preferir el pecado a lo espiritual, preferir el apellido, el deleite, la riqueza de las codicias por sobre el seguimiento a Cristo es pecado. Sí, hermanos, deleitarse en el pecado es pecado. Porque usted tiene que renunciar a su fe para deleitarse en esto.
Preferir pecar que lo espiritual, preferir el deleite de las codicias por sobre el llamado de Dios es pecado. Recordemos, hermanos, sobrevalorar los placeres de la carne y preferirlos antes que los placeres divinos y espirituales es un pecado. Es precisamente en lo que consiste el estado de carnalidad e impiedad, y es la causa común de la condenación de las almas. El pecado de las mentes carnales, que está amenazado con la muerte eterna, es cuando prefieren el pequeño bien natural antes que el mayor bien espiritual. Tercero. Hoy tengo 3 puntos, parece. Muy bien. Tercero. Complacer algún deseo legítimo invirtiendo demasiado es un rumbo de acción prohibido. Mira las palabras que le estoy diciendo. No estoy diciendo que complacer un deseo legítimo está mal, porque le acabo de decir en el primer punto, pues que está bien. O sea, ¿qué es eso? Complacer un deseo legítimo. Pero escuche la cláusula. Complacer algún deseo legítimo invirtiendo demasiado, eso ya es un rumbo de acción prohibido. Esto es, hermanos, cuando por complacer un deseo legítimo, por complacer un apetito natural, algo que puede ser para el bien y que quizá moralmente es indiferente, se invierte demasiado tiempo, se tiene o se invierte demasiado cuidado, demanda demasiada atención, demasiados recursos, de manera que el curso normal de la vida empieza a orientarse alrededor de ese deseo legítimo. ¿Entendió el punto, hermano? Cuando por complacer ese deseo natural, que puede ser hasta para nuestro bien, se invierte demasiado tiempo, se tiene demasiado cuidado, demanda demasiada atención, demasiados recursos, de tal forma que eso que es legítimo, ahora ¿en qué se nos convirtió la vida? Se nos convirtió alrededor de eso. Ahí está el curso malo, ¿verdad? Porque ya tomó un valor que no debería tener. Casi siempre esto ocurre en descuido de otras cosas que son legítimas. Estos asuntos generalmente, cuando puede ser algo legítimo, me hago entender, algo legítimo, pero que se le invierte demasiado, se convierte en el centro, casi siempre descuidando otras cosas que son legítimas, estas cosas generalmente acarrean problemas que superan la gratificación que usted obtuvo por estas cosas legítimas. ¿Ya? Generalmente pasa eso, que como se desordenó todo, ahora usted no va a derivar la satisfacción que esperaba. El bien conseguido, la satisfacción o gratificación lograda, resulta superada por todo tipo de problemas que se consiguen por conseguir esto. Imagine al hombre que busca tener una buena salud. ¿Eso es bueno o malo? Pues bueno, ¿cierto? Está bien. Porque además lo necesita. El médico le dijo, si no mueve el corazón, ahí queda. Entonces uno dice, es mejor que me ponga a hacer algo, ¿verdad? Bueno. Este hombre invierte el mejor tiempo del día para hacer sus rutinas y así descuida su tiempo de devoción, un poco a su familia, un poco su trabajo, un poco la comunión de la iglesia, y al final la salud obtenida nunca va a compensar un corazón frío, una familia indiferente a Dios, el alejamiento de la iglesia y más cosas. Estamos partiendo de lo legítimo, ¿no? No es lo pecaminoso, eso ya quedó descartado.
Hermano, cuando algo legítimo ya usted le demanda demasiado, usted ya debe abrir los ojos y decir, un momento, aquí hay algo mal. Ya aquí hay algo mal. Ya eso le debe prender un sensor en su vida y decir, es que ya es demasiado tiempo o demasiados recursos, demasiado cuidado. Hermano, póngase usted a la par de todo lo que nos hace bien para el cuerpo. Yo a veces me pongo los sábados en la mañana, que a veces me ponen a planchar. Y entonces pongo a ver todo eso que venden, ¿verdad? Usted dice, no, pues parece que para tener una vida saludable le toca que el suplemento, que la pastilla, que la crema, que todo. Y usted cuando termina los 10 comerciales dice, qué vida tan desgraciada tengo yo. Míreme, con razón. Piense eso, hermano. Hay gente que hace su vida alrededor de eso. Todo es así, todo es así, todo es así, todo es así. Cuidarse está bien, póngase a la par de eso y verá que la vida se le convierte en eso. Y por hacer eso, descuida otras cosas que son legítimas. ¿Y de dónde partió? De querer una buena salud, lo cual es bueno. Pero póngase al ritmo y verá que usted coma de todo lo que venden y todavía al final del día usted va a decir, pero me duele, me falta, me siento, no me siento. Eso es así, hermanos. Es solo un ejemplo, hermanos. Eclesiastés 5, 10 al 12 dice, es un buen texto, hermanos, dice, el que ama al dinero no se saciará de dinero. Lleve eso para su casa, por favor. Justo eso que ama, no lo sacia. ¿Ya? Ponga cualquier cosa legítima, porque en nuestra Biblia el dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? Muy bien, el amor. Pero dice, el que ama el dinero no se saciará. No es el dinero. Usted ama esas cosas, las hace el centro de su vida, ¿verdad? Todos necesitamos dinero aquí, hermano. Aquí nadie me venga a decir que es un ángel. Si usted no está respondiendo por usted, usted es un tenido y alguien lo está manteniendo. ¿Sí? ¿Es así o no, hermanos? Sí, alguien debe responder. Estoy hablando de los adultos, ¿no? No de nuestros hijos. Es el privilegio del hijo. ¿Sabe cuál es el privilegio del hijo? No saber cómo el papá hace para pagarlo todo. Es el privilegio del hijo. Por eso es hijo. ¿Ve? Privilegio que pierde si se pone rebelde. Porque entonces vaya y consiga lo suyo. Pero es parte, hermanos, de la niñez acostarse y decir, como mi papá nos critica, ¿no? Pero así nos levantábamos. Tengo hambre. Nunca le preguntamos con mi hermano, ve papá, ¿cómo has hecho para...? No, eso. Tengo hambre. ¿Y qué había siempre? Comité tal. El privilegio. El que ama el dinero no se saciará. Usted tiene que calibrar su sistema con este versículo. Usted dice, no. Si usted es de los que piensa, yo también lo he pensado. No, si yo tuviera esto, ayer pasé por una tienda, Baloto, 48,000 millones. Digo, después de esto, ¿qué más? ¿Qué más? Pues el que tiene eso va a querer un peso más. Sí. Porque la Biblia dice, no es lo que yo piense ni lo que usted, porque usted puede engañarse y decir, yo sí estaría satisfecho, pero aquí dice, el que ama el dinero no se saciará, no se saciará. Dios lo dice, usted no está por encima de Dios. Y Dios lo dice. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y eso aplica para las hermanas y sus zapatos, sus vestidos, como para el hombre que invierte en tecnología y todo. Esto aplica para todo. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Siempre querrá algo más, porque el pecado no se sacia con darle todo lo que pida. La única manera de tener contento el corazón es trabajando en el contentamiento, no trabajando más para saciar esas cosas.
Por eso dice el sabio, esto es vanidad. Esta gente con tantos millones, la noticia, está deprimido. Uno dice, no, la preocupación. Yo una vez tuve que corregir a mi esposa. Terminó una final de fútbol. La nómina que había esos 22 hombres, con el sueldo de ellos, yo creo que se puede pagar la deuda externa de Colombia. Y el que perdió la final se puso a llorar. Mi esposa, pobrecitos. Yo dije, sí, pobrecito, ahorita se monta en su jet y se va para su isla a llorar seguramente. Pobrecito, qué pena. Oh, tráeme la langosta, por favor, con un vino del 70 que estoy... Oh, pobrecito. Pero no se saciará. No. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Piense eso. Trabaje toda la vida y diga, ahora me pensioné. ¿Sabe cuál es su recompensa? Esa, no más. Por eso dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero escuche, al rico no le dejará dormir la abundancia. Dice John Gill, la labranza de la tierra es necesaria, es una ocupación muy loable y útil. Los hombres hacen bien en ocuparse en la labranza. Sin esto, ni la gente común ni los grandes personajes pueden ser provistos de las necesidades de la vida. Pero entonces, dice él, es criminal el amor desmesurado al dinero, que cuando se ama sin medida es la raíz de todos los males. Hermanos, estar demasiado empeñado, invertir tanto en hacer provisión para complacer un apetito, un deseo o placer, muestra que ese apetito está sobrevalorado. Puede ser un apetito legítimo, pero está sobrevalorado cuando usted se da cuenta del empeño que le toca hacer para complacerlo. Y eso es lo prohibido. Note que invertir demasiado en un asunto, por legítimo que sea, puede estar señalando que éste se ha convertido en una codicia, en una pasión que se desordenó, y la Biblia le tiene un nombre a una pasión o un deseo que se desordenó, no al deseo en sí. El deseo puede ser bueno, sino un deseo en desorden. ¿Alguno sabe cómo le llama la Biblia a un deseo en desorden? Concupiscencia. La concupiscencia es un deseo que puede ser bueno, pero que se salió de control. Y aquí, hermanos, debemos entender, como señala Baxter, cuando cualquier deseo es desmesurado, inmoderado o irregular en cuanto a la manera en que se satisface, la cantidad, la calidad o la temporada, es un pecado complacer ese deseo desmesurado. Él dice que es irregular, este deseo desmesurado es desmesurado en cuanto a la manera en que se satisface, la cantidad, la calidad o la temporada, es un pecado complacer ese deseo. Brevemente, hermanos, porque no quiero extenderme aquí. Significa, hermanos, le voy a explicar esas 4 palabras. 1, que si el apetito debe ser satisfecho a toda costa o de cualquier manera, es malo. Ahí está la manera, ¿sí ve? O sea que satisfacerlo de cualquier manera es malo. Es decir, cuando el apetito debe ser satisfecho a toda costa, de cualquier manera, pues lo tendremos por la vía legítima o por la ilegítima, o por una combinación de ambas, pues lo tendremos. Cuando usted está dispuesto a hacer eso, ese deseo es pecaminoso. ¿Ya? Puede que ser comer, por ejemplo. El deseo de comer no es malo,
Pero cuando usted dice, comeré a toda costa, ya sea por lo legítimo, o por lo ilegítimo, o por la combinación de ambas, le tenga que orar a Dios o al diablo, pero que ¿cómo? Cuando usted ya dice, de cualquier manera, eso es pecaminoso, como cuando el pueblo, en Jeremías 44, 16 y 18, como cuando el pueblo quería ser próspero, sea por Dios o por el diablo. Le dijo el pueblo a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y a derramar sus libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Ellos querían ser prósperos. ¿Y qué dijeron? Pues seamos fieles a Dios. Y como por ahí no les vino, dijeron, entonces a la reina del cielo. Pero que somos prósperos, somos prósperos. Si no fue con Dios, fue con el paganismo. Pero que soy próspero, hermanos, ¿querer ser próspero está mal? No. ¿Quererlo de cualquier manera? Sí. Hablemos de la cantidad inadecuada, pues el deseo, usted sabe que es malo, por la cantidad inadecuada, pues el deseo no será gratificado de la manera más sobria y justa, sino de la manera más exagerada, excesiva e inmoderada. Usted sabe que ese deseo es malo porque gratificarlo sobria y moderadamente no lo deja satisfecho. Usted tiene un deseo, pero lo satisface. ¿Cómo? De forma moderada, de forma tranquila, sobria, está bien. Pero si usted dice, no quede satisfecho, ahí hay un pecado. Ezequiel 16, 49. Hermanos, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue? Bueno, eso fue lo que se vio. Ahora mire lo que hay debajo, porque le dije, cuando trate un pecado, trátelo abajo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Quiere crear un sodomita en su casa? Escuche, déjelo ser soberbio, sácielo de pan y déjelo ser ocioso. Críe sodomitas y luego es usted el que va a tener que huir de Sodoma. Usted, si acaso para librar su propia alma. ¿Cuál fue el pecado, hermanos? Soberbios, saciedad de pan. ¿Sí ve? Esto es, hermano, cuando no se satisfacieron con comer, ¿verdad? Sino que, no, más. O sea, de la forma más exagerada, lo sobrio no, más. Y además que abundancia de ociosidad. La ociosidad no es mala, la necesitamos. Pero ¿cuál fue el pecado? Que descansar no les bastó, dormir no les bastó, tenían que hacerlo como en abundancia. Esa mezcla de demasiada provisión y mucha ociosidad crea un sodomita. ¿Ya? ¿Lo vio en la Biblia? Para que después no diga, uy, qué palabras fuertes. Yo cuando nací eso ya estaba escrito, ¿no? Por eso a los hijos hay que levantarlos temprano, regularmente. Hay que ponerlos a hacer algo. Y aun cuando usted tenga para darles todo, hay que racionarles. Aun cuando usted tenga para darles todo, hay que racionarles.
críe un niño con todo y tendrá un sodomita. Y después él mismo le dice, ¿usted cómo que hace en esta casa? Y el que tiene que salir es usted. Eso está en la Biblia, ¿no? En cuanto a la calidad o índole, como cuando alguien no queda complacido con algo sobrio, normal o útil, sino lo más ostentoso, lo más costoso, lo más sublime. Aquí un rey hablando en el Salmo 131:1. Un rey. ¿Qué dijo un rey? Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Un rey, hermanos, con el corazón de Dios. ¿Qué tenía un rey al frente? Lo que quisiera. ¿Y qué dijo? No lo más grande, no lo más sublime. Yo puedo con menos. Perfecto. Y en regularidad quiere decir cuando por complacer un apetito se usa un tiempo inadecuado. Ya cuando el apetito tiene que ser suplido, ya cuando dice o en tiempos inadecuados es pecaminoso, como cuando aquel hombre recogió leña el día de reposo, o cuando el tiempo que se debe destinar al descanso se invierte en un deleite como algo regular, ¿no? No una vez en cuando, sino como cuando eso se vuelve un estilo de vida. En Proverbios 25:8-10, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda ser perdonada. Atienda dos cosas aquí. Aquí no dice no entres en pleito. Hermanos, nadie quiere entrarse a un pleito, créalo. Pero a veces hay que entrar. ¿Ya? ¿Qué principio usted usa, querido hombre? Si ve que un hombre está tomando a su mujer de los hombros y le está sacudiendo, la providencia le está llamando, hermano. ¿Verdad? Usted no va a decir, no, ponle también la derecha. Hija, ve y métete ahí, para que también te pegue. Ahí no aplica, ¿me hago entender? Hermano, nadie quiere entrar en un pleito, prefiere cerrar la ventana y dejar que ese otro diga, déjelo pasar. ¿Qué dice el texto? No entres apresuradamente. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? En hacer algo al tiempo que no era. ¿Sí ve? En este caso, muy apresurado. A veces lo hacemos muy tarde, pero aquí, entonces usted fue provocado, ¿me hago entender? ¿Y dónde está el pecado? En que el pecado le dijo, ahora, ¿y usted qué dijo? Pues ahora, apresuradamente. Hay pleitos legítimos, pero aquí, hermano, está prohibido el entrar en pleito precipitada o rápidamente o complacer quizás esto en tiempo inadecuado. No sea, dice, que no sepas qué hacer. Ya usted está entrado en el pleito y luego se le baja el humo y dice, ¿en qué me he metido? No sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. El mismo individuo primero hace y luego piensa. En esta misma línea, ahí en ese mismo proverbio, se nos habla del individuo que no puede tener la boca cerrada en asuntos que debe tratar con su compañero. Trata tu causa con
tu compañero y no descubras el secreto a otro. Pero ¿qué pasa con la información? Se quiere salir, se quiere salir, se quiere salir. ¿Y qué pasa? Pues se sale. De pronto era una información que usted debía decir, pero no ahora. ¿Verdad? No ahora. Pero salió, ¿verdad? Y este texto lastima mi corazón. No solo por su realidad, sino por estar muchas veces del otro lado del texto. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Fíjese, hermano, que usted no trató las cosas con su compañero, descubrió el secreto, deshonró a su compañero, y ahora ni porque usted quiera, su infamia se le borrará a él. Necesitamos el dominio propio, hermanos. Usted no quiera lidiar con eso en su conciencia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Con estos principios veremos otros la próxima vez.